Y crear un archivo que se llame, vamos a ver ejemplos, ejemplo 1. Punto C. Bueno, sí. Y se crea la estructura que utilizamos para crear un proyecto. Sí, buenos días, cosas. Algo así, ¿no? Los registros no son más que tipos de datos que nosotros vamos a definir, que van a ser compuestos. Y vamos a comenzar con algo sencillo, vamos a definir como el registro, o también se le conoce como estructura, porque la palabra reservada que vamos a usar en C para definir esos registros se llama struct. Entonces vamos a crear la estructura alumno, que va a contener tres atributos o tres propiedades, que igual puede tener más propiedades, pero con esas tres para no hacerlo como más grande esa estructura o ese registro. El alumno o ustedes como alumnos tienen nombre, tienen el código y tienen un promedio. Aunque son de primero, a lo mejor todavía no tienen un promedio, pero ya acumulándose los semestres, ahí en el carril desaparece como el promedio general que llega. Entonces vamos a definir esa estructura que va a ser como un tipo de dato nuevo, donde nosotros vamos a poder manejar alumnos, por así decirlo, con esa información que tenemos ahí. Vamos a declarar o definir ese registro, esa estructura de la siguiente manera. La palabra reservada struct y el nombre que le queremos dar a esa estructura. Pues el nombre va a ser alumno. Abrimos llaves y dentro de las llaves vamos a definir esas propiedades o atributos que va a tener un alumno. Entonces, pues dijimos que va a tener un nombre y el nombre va a ser un arreglo de caracteres para almacenar 50 caracteres. Después vamos a definir el código como tipo entero y por último el promedio que va a ser un flotante. ¿Okay? Ya al final de definir la estructura hay que ponerle un punto y coma, es decir, al final de las llaves. ¿Cómo creamos una variable de alumno, por así decirlo, para poderle asignar nombre, código, promedio? En el main lo vamos a hacer. Entonces, en el main de la estructura alumno voy a definir el alumno 1, por así decirlo. Ahí lo que pasa o lo que ocurre es en memoria se crea esa variable A1 que va a contener un arreglo para 50 caracteres, un espacio para el código y otro espacio para el promedio. Podemos al momento de crear la variable inicializarle valores. Es decir, podemos ponerle igual como cuando inicializamos un arreglo, entre corchetes le pasamos de manera ordenada cada uno de los valores que va a tener el atributo. Entonces el nombre pues sería un arreglo, no sé, Juan Pérez, por así decirlo. Entonces el primer espacio se asigna al primer atributo, a la primera propiedad. Luego el código y por último el promedio, o sea, que tenga 95.5. Entonces el alumno 1 es Juan Pérez, su código es 12345 y su promedio es de 95.5. ¿Okay? Podemos crear otro alumno. Si están ahí en Visual, con Alt Shift y la tecla hacia abajo, recuerden que podemos duplicar líneas o código. Entonces le cambiamos ahora al alumno 2.
no sé, cualquier nombre. Su código es 4455. Su promedio es de, no sé, 87.2. Y así podemos definir n cantidad de alumnos. Ahorita lo que vamos a hacer posteriormente es crear un arreglo de alumnos como para tener un grupo de alumnos. Únicamente aquí les estoy mostrando cómo crear un alumno, inicializarlo como manualmente, es decir, quemarle la información como para hacer pruebas, que es lo que vamos a hacer ahí, ahorita aquí. ¿Cómo accedemos o cómo imprimiríamos la información de un alumno? Entonces, con printf podemos imprimir el nombre, y el nombre pues es un arreglo de caracteres. Con %s formateamos la salida para que reciba una cadena de caracteres. ¿Dónde está esa cadena de caracteres? El alumno 1, para acceder a su atributo o a su propiedad, es con punto. Y ahí el mismo editor nos dice a cuál atributo quieres acceder. Pues al de nombre, porque ahí está el nombre del alumno. Entonces, con punto accedemos a las propiedades de las estructuras. ¿Sí? Entonces, imprimimos el nombre, le ponemos un salto de línea para que no salga todo corrido, ¿no? Entonces, por cada atributo, pues hacemos un printf. Entonces, podemos repetir esas líneas, duplicándolas y nada más cambiándoles pues, el atributo, ¿no? El código, accedemos al código del alumno 1. Y por último, el promedio. Y nomás le cambiamos los formatos. Ahí se me fue. Código y promedio. Pruébenlo para verificar que realmente se esté imprimiendo esa información que estamos inicializando en el alumno A1. Buenos días. Ya están los print, ¿no? Del alumno 1. Pruébenlo y ahorita lo que vamos a hacer para no repetir estos prints, vamos a hacer una función que reciba un estudiante, un alumno, perdón, y imprima la información, como mostrar. Entonces, le enviamos el alumno 1, le enviamos el alumno 2 para que nos muestre la información. Y esa misma función ahorita la reutilizamos en algún otro lado. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Si quieren que le mueva una parte del código, me dicen y ya me muevo.
haciendo esa función mostrar. La semana pasada que vimos funciones, vimos que las tenemos que declarar y implementar antes de usarlas, es decir, las declaramos antes del main. Ahora lo que vamos a hacer es declararlas o implementarlas después del main para que no estén como al inicio. Pero antes de hacer esa parte, es decir, implementarlas después del main, tenemos que definir cómo se va a llamar la función. En este caso se va a llamar, le voy a poner mostrar alumno, la cual va a recibir una estructura de alumno en la variable a. Y le ponemos al final punto y coma. Eso quiere decir que estamos definiendo una función. No la estamos implementando todavía. La implementación va a estar después del main. Entonces aquí es únicamente como la definición. ¿Dónde la voy a implementar? La vamos a implementar después del main. Entonces, después del main vamos a implementar esa función mostrar alumno, alumno le puse en plural, entonces debe de coincidir los dos nombres, mostrar alumno en la definición, que es antes del main, que es antes de usarla, y después del main va a estar la implementación, y como es la implementación, pues abrimos llaves. ¿Y qué va a hacer el mostrar guión bajo alumno? Pues vamos a mover este código, imprime, lo vamos a meter acá. Únicamente vamos a modificar la variable para que acceda a la variable a que estamos recibiendo, que vamos a recibir desde el main. ¿Okay? Entonces seleccionamos ese código de los printf, lo cortamos, con control X cortan el texto y lo pegamos dentro de la función mostrar-alumno para que quede así. Marca error porque aquí estamos usando el alumno A1. ¿Cuál alumno estamos recibiendo? El alumno A. Entonces aquí quitarle el 1 para que quede en el contexto del alumno A. Acuérdense que cuando enviamos ese parámetro, aquí se recibe en esta variable únicamente existe dentro de esa función ese alumno A, por así decirlo. Aunque lo vamos a enviar desde el main, en el main existe y cuando invocamos esta función, llega, se recibe de esta parte. ¿Okay? Entonces en el main vamos a invocar mostrar alumno, el alumno 1, y como tenemos otro alumno, le mandamos el alumno 2 también, para que quede de esa manera. Entonces ya nos debería imprimir la información de los dos alumnos que tenemos creados ahí. Lo voy a compilar, correr, y ahí tenemos la información del alumno Juan Pérez y del alumno José Álvarez. Dudas, preguntas. Hagan ejemplo 2.c para no modificar más este código, como que quede de ejemplo, para ver cómo capturar un alumno, cómo utilizaríamos el scanf para leer un alumno en específico. Entonces, ese ejemplo 2
Le creamos su estructura para empezar a programar. Y copiamos la estructura alumno, porque la vamos a seguir reutilizando. Bien podríamos haber copiado esta estructura y meterla en un punto H en un archivo aparte como para importarla, ¿no? Lo voy a dejar así nomás para estar como repasando, estar viendo la estructura ahí de cómo se define una estructura, ¿no? Y en el main vamos a crear un alumno y vamos a pedirle la información para que vean que así como sacamos información, también podemos ingresar la información a una estructura. Entonces en el main vamos a crear de la estructura alumno el alumno A1. Ahí el alumno se crea, no se está inicializando con ningún valor, se crea como con valores, no decirlo como basura, pero pues no representa un alumno porque no tiene como información real. Entonces lo que vamos a hacer es capturar, pedirle al usuario cada atributo para escribir la información a ese alumno. ¿Okay? Entonces vamos a pedirle el nombre al usuario y vamos a capturar ese nombre para asignárselo a ese alumno. Entonces con scanf vamos a leer el % y le ponemos los corchetes para que leyera hasta que se encontrará el salto de línea. Y lo que vamos a hacer, va a leer caracteres. Veo cómo es porque siempre se me olvida. Y lo vamos a guardar en el nombre del alumno. Está bien así. Después vamos a pedirle el código, el cual lo vamos a leer como un entero y lo vamos a asignar al código del alumno. Nótese aquí que cuando capturamos información en un arreglo, no hay que ponerle el ampersand que tenemos aquí, que vamos a también ponérselo al promedio. ¿Okay? Printf, código y el promedio. Pedimos el promedio y capturamos el promedio. El promedio es un flotante. Entonces al alumno 1 vamos a guardar el promedio en su atributo promedio, es alumno. Bueno, entonces la línea 13 no va a llevar el ampersand. No lleva el ampersand porque es un arreglo. Eso ya más a detalle ustedes lo verán después, pero lo que hace el ampersand es obtener la dirección de memoria donde está esta variable del código para que el scan, cuando lea, vaya a esa dirección y guarde el código. O, en su caso, flotante. En el caso cuando es un arreglo de caracteres y no le ponemos el ampersand, por favor, el arreglo de caracteres ya guarda una dirección de memoria, por eso no hay que ponerle el ampersand. Entonces ya cuando ustedes pasen a ver, puede ser que programación estructurada, pero ya en estructura de datos, cuando vean manipulación de memoria más a bajo nivel, van a ver que cada variable está alojada en una memoria, una dirección de memoria, y podemos acceder directamente con el ampersand, o ya si están en C++, pueden usar referencias, otro tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, aquí estamos creando arreglos de tamaño fijo, es decir, le ponemos un tamaño, creo que el nombre le pusimos 30, ¿no? 30 caracteres o 50. En estructura de datos, lo que se ve es que cuando está corriendo el programa, si se queda corto con 50, le pide al sistema, dame más memoria, 100 por así decirlo. Entonces, mientras está corriendo, van pidiendo más memoria. Entonces ya es manipulación de memoria de manera dinámica. Entonces ya se utilizan otras técnicas y se necesita otro tipo
más experiencia en cuestión de programación y todo ese tipo de cuestiones de memoria, ¿va? Entonces, vamos a imprimir alumno, ya tenemos una función para imprimir, que es la de mostrar guión bajo alumno, la podemos copiar. Entonces, utilizando la misma técnica que usamos o metodología, copiamos la definición que está antes del main, la pegamos y la implementación la copiamos después del main, como en el ejemplo anterior. Que bien, como les digo, esa implementación puede estar antes del main, como lo vimos en la clase pasada, pero para que también sepan que a veces es mejor definir las funciones para dejar como el main en las primeras líneas, es decir, a la vista, y ya después todas las funciones al final. Pero ya es como son estilos de programación, ¿no? Que igual esas funciones pueden estar en otro punto C o en punto H y nomás mandarlas llamar incluyéndolas. Entonces ya capturado el alumno, podemos invocar el mostrar alumno que tenemos para únicamente probar que se haya capturado la información previamente en nuestra estructura, nuestra variable alumno. Entonces lo voy a ejecutar. Ejemplo 2.c. Que va a ir pidiendo el nombre, ¿no? Voy a poner mis datos. 80.2. Esta, la primera parte es los scanf, el capturar, y la segunda parte donde imprime es ya el mostrar, es decir, si se está guardando la información en la variable A1 que es de tipo alumno. Entonces ahorita nuestro ejemplo 3 va a ser crear, dime, ¿voy? El ejemplo 3 va a ser crear un grupo de alumnos, una lista de alumnos o un arreglo de alumnos. Como es todo diferente, a ver, por ponle por ciento este, quítale lo de en ese caso, te fijas, Julián Puseño, te falta cerrar la comilla. El arreglo de caracteres, por ejemplo, las comillas, abres comillas y tú haces comillas. Es que lo hacemos nomás en el nombre. Los demás, al ser numéricos, no llevan comillas. Checa el otro, configura el otro.
Agregamos la terminal y compilamos manualmente. Lo hago yo para ver si con fotos cosas. Ciérrala, termina, ahí tiene también igual de la high. Tiene que ser el nombre del archivo. Guión o pone 2.es. Se llama así. Se llama ejercicio. Es que te falta la extensión, por eso no te compilaron. Ponle rename, dale botón derecho. Ahí ya pone final.c. Compílalo así desde acá, desde el. Ahí está lo Vamos haciendo ejercicio 3. Y de nuevo queremos la plantilla para empezar a programar en C. Y agreguemos la estructura de alumno. Y en el main vamos a crear una estructura o un arreglo para 10 alumnos. Y la variable se va a llamar grupo. Bien podrá llamarse alumnos porque es plural, o sea, un arreglo donde vamos a tener 10 alumnos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es manipular esa lista de alumnos. Ya vimos que podemos acceder a las posiciones del arreglo desde la posición 0. Entonces en este caso voy a dibujar un pequeño arreglo para que vean como la idea de lo que vamos a hacer. Cada posición, empezando de la posición 0, tenemos un alumno, ¿no? Cada alumno que tiene 3 atributos. Tiene su nombre, tiene su código y tiene su promedio. Al inicio no hay ningún alumno. Entonces la idea es que empecemos a pedirle al usuario que empiece a capturar alumno. Ya vimos cómo capturar un alumno. Entonces ahora lo que necesitamos es capturar un alumno en la posición 0. Ya que capturamos,
podemos ahora capturar el siguiente alumno en la posición 1. Es decir, ir agregando alumnos en nuestra lista. Esta lista es de tamaño 5, es decir, del 0 al 4. Cuando ya esté lleno esta lista, pues ya mi grupo ya está lleno, ya no puedo agregar más alumnos. Entonces lo que vamos a hacer es dos funciones. Una función que va a ir capturando y necesitamos un contador de alumnos. Al inicio, el contador va a comenzar en 0. Eso quiere decir que no tengo ningún alumno y mi primera posición disponible es la 0. Cuando capture un alumno, por ejemplo, alumno 1, el contador lo vamos a incrementar. Con más lo incrementamos, entonces el contador va a ser igual a 1. Ya tengo un alumno capturado y mi siguiente posición es la 1. Entonces el contador me sirve para saber cuántos alumnos tengo y en qué posición voy a capturar. Entonces, como es de tamaño 5, mientras el contador sea menor a 5, tengo espacio para meter alumnos. Ya cuando es mayor que 5, mayor o igual que 5, ya mi grupo está lleno, yo no puedo agregar más alumnos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo manipular una lista, una regla. La otra función va a ser mostrar. Es decir, el mostrar va a ir sacando cada información de cada alumno y la va a ir mostrando en pantalla. ¿Hasta cuántos alumnos? Pues el contador siempre nos dice cuántos hay. Pues ya tenemos nuestro grupo de 10 alumnos para capturar 10 alumnos. Necesitamos definir un contador que comienza en 0. Entonces hasta ahorita no tenemos ningún alumno y ya podemos, por así decirlo, empezar a capturar. Vamos creando nuestro menú y de ahí desde nuestro menú vamos enlazando con funciones, ya sea para capturar y mostrar. ¿Okay? Entonces, creemos nuestra variable opción y creemos un do while para practicar lo que ya hemos visto, ¿no? Que igual puede ser un while sin ningún problema. Entonces, mientras la opción sea diferente de 0, se va a repetir. ¿Qué hace el do while? Siempre entra una vez. Acuérdense, ¿no? Siempre entra a hacer lo que hay dentro una vez. ¿Qué va a haber dentro? Pues va a estar nuestro menú. Entonces, con puts, porque únicamente vamos a imprimir una cadena de caracteres, va a ser capturar alumno. Nuestra opción 2 va a ser mostrar alumnos. Y nuestra opción 0 para salir. Haz una captura individualmente un alumno para agregarlo en una posición disponible. ¿Okay? Y el mostrar simplemente va a sacar, ir mostrando todos los alumnos. Entonces aquí leemos la opción. En nuestra variable open. Y con switch vamos a validar cada una de las opciones. Entonces, el caso 1, que es para capturar, salud. Voy a ponerle aquí un comentario. Aquí vamos a invocar a la función capturar alumno, que todavía no está ni definida ni implementada, es nada más meramente informativo. ¿Okay? Y ponemos un break. Caso 2, ahorita nada más es como armar la estructura del menú. Caso 2 es invocar a la función mostrar alumnos, este sí es plural, para que nos muestre todos los alumnos que están en el grupo, que es un arreglo de alumnos. Default. Aquí sí podemos imprimir, que es
Opción no válida. Entonces, el 1 y el 2 es diferente de 0. Entonces, mientras sea diferente de 0, se va a estar ahí repitiendo. Compílenlo, nada más prueben de que les muestre el menú. Ejercicio 3.0. Dudas y preguntas hasta aquí para el menú. Vamos definiendo las dos funciones, es decir, antes del main. Antes del main y después de la estructura. La primera es capturar alumno. ¿Dónde lo va a capturar? Pues va a recibir el grupo donde lo va a agregar y va a recibir el contador para saber en qué posición lo vamos a meter ese alumno, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa función, ¿qué va a hacer? Pues imaginemos que, si ven, aquí va a recibir un arreglo que estamos definiendo en el main. ¿Dónde está? El grupo. Que le estamos pasando la hoja de Excel a la función. La hoja de Excel donde tiene capacidad para 10 filas donde va a estar la información de 10 alumnos. ¿Okay? ¿Qué me indica el contador? ¿En qué fila voy a guardar el alumno? Es decir, ¿en qué posición voy a guardar el alumno? ¿Va? La segunda función, acuérdense, aquí nada más estamos definiendo para implementarlas después del main. Es mostrar alumnos. Es decir, vamos a pasar un for para ir sacando cada alumno. Entonces, ese mostrar debe saber cuántos alumnos hay. Va a recibir el contador de alumnos. Entonces, va a recibir o le vamos a enviar ese contador de alumnos que tenemos. ¿Dónde? ¿Dónde? Alumno. Alumnos. Alumnos. ¿Dudas hasta aquí con estas dos definiciones? Vamos implementando después del main. La primera de capturar alumno. Entonces se debe de llamar igual, ¿no? Capturar alumno. Que recibe una estructura de alumno y se llama grupo esa variable o esa regla. Después recibimos el contador y abrimos llaves porque aquí va a estar la implementación. Lo voy a hacer más pequeño para que alcance a salir toda la implementación. Entonces, printf captura o mandarle la información para capturar el nombre. Ya vimos que podemos capturar. Ya hemos puesto que lea hasta que se encuentre el diagonal n. ¿Dónde lo va a guardar? Pues en el grupo, en la posición contador, tiene un nombre. Ahí lo va a guardar.
Entonces, al inicio, el contador vimos que empieza con 0. Entonces, el primer capturar que llamemos se va a guardar o va a acceder al alumno que está en la posición 0. ¿Okay? Entonces, para eso nos sirve el contador, para saber en dónde lo vamos a agregar. Después hay que pedirle, como ya lo hicimos, el código y leer el código, que es un entero, y dónde lo vamos a guardar en el grupo que estamos recibiendo en la posición contador, en su atributo código. Si lo vemos con el ejemplo que les puse de la hoja de Excel, imaginemos la hoja de Excel que es el grupo, en qué fila vamos a agregar ese alumno. El contador nos dice como la fila o la posición de esa tabla, por así decirlo, ¿no? Por último, es el promedio. Entonces, printf, promedio. Y de nuevo capturamos un flotante y lo guardamos en el grupo, en su posición contador, promedio. Me faltó el punto y coma acá. No, es lo que les comentaba, de cuando es un arreglo de caracteres o de cualquier tipo y queremos guardar información ahí, no hay que ponerle el ampersand. Únicamente en los que son como variables donde guardan un elemento que en el código que es un entero y flotante. Y si es un carácter, también lleva el short. En el caso de los arreglos, no lleva el ampersand, el AND. Vamos implementando mostrar. Ese captura, ya vimos, no, todavía no lo vemos, pero tentativamente debería de capturar la información en una posición de nuestra regla. El otro es mostrar alumnos y va a recibir el contador. El contador es cuántos alumnos tenemos en la regla. Entonces, con un for que comienza en la primera posición y mientras sea menor que la cantidad de alumnos, es decir, el contador, vamos a ir incrementando, saltando de posiciones. Entonces, printf, el nombre del alumno, es un %s. De hecho, me falta de dónde vamos a sacar los alumnos. Va a recibir igual la estructura, alumno y el grupo. Es decir, como la hoja de Excel o la regla. Entonces, del grupo, el alumno en la posición I, obtener el nombre. Aquí si ven, el contador es el contador de índices que está en I. Entonces, la 0, 1, 2, hasta la cantidad de alumnos que tengamos en contador. Después, el código, que es un entero. Y de nuevo, accedemos al grupo, accedemos a la posición y sacamos el código. Por último, el promedio.
un dígito, me faltaron saltos de línea acá. Igual accedemos al grupo en la posición I a su atributo promedio. La función mostrar_alumnos, agregamos esta parte, ¿no? Para que reciba la lista o el grupo. La voy a copiar porque nuestra definición, que está antes del main, únicamente le enviamos contador. Tiene que ser como parecida o los mismos parámetros que usamos en capturar alumno. Enviarle el grupo, enviarle el contador. ¿Alguna duda, pregunta, una sección del código que quieran ver? Como para ya enlazar nuestro menú con esas funciones. Entonces, en el caso 1, que es invocar la función capturar alumno, tenemos un arreglo para 10 alumnos. Es decir, ya no podemos, si se llenan los 10 alumnos, ya no podemos capturar más a menos que eliminemos, pero esa parte no la vamos a hacer. Entonces, antes de invocar capturar, tenemos que validar. Entonces, si el contador es igual a 10, es decir, ya tengo los 10 alumnos, vamos a mostrar un mensaje que diga el grupo ya está lleno. Como cont, ¿verdad? Le voy a poner completo para contador, para que tenga referencia con lo que le estamos enviando acá también. Entonces, el contador es igual a 10, quiere decir que ya hemos agregado 10 alumnos al grupo. Y nuestro arreglo, que es de tamaño 10, pues ya está lleno. Ya no podemos seguir agregando más. Entonces, ¿qué hacemos? Mostramos mensaje. Y lo que vamos a hacer es utilizar una palabra reservada que se llama continue. ¿Qué es lo que hace continue? Es regresar al inicio del ciclo. ¿Okay? Si recuerdan, hay un break. El break que hace, sale del ciclo. El continue lo que hace es, imprime esto y me regreso otra vez a mostrar el menú. Ya no continúa con lo que hay de más dentro del ciclo. ¿Okay? Entonces, pero si mi contador no es igual a 10, quiere decir que al menos sí hay espacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mandar llamar, capturar alumno, enviarle nuestro grupo y enviarle nuestro contador. Entonces le enviamos como, te envío la lista o la hoja de Excel y te envío en qué posición quiero que agregues ese alumno. Al inicio, pues obviamente va a ser en la posición 0.
Entonces se captura y ya tenemos un alumno capturado en la posición 0. ¿Qué tendremos que hacer? Incrementar nuestro contador para cuando lo volvamos a llamar, ahora agregue o capture en la posición 1. Entonces, después de capturar, incrementamos el contador. Contador más. Es decir, ya capturamos un alumno, incrementamos ese contador de alumnos, de posiciones. Entonces va a llegar en el punto en el que ya tengamos 10 alumnos o el contador valga 10. Intentemos capturar uno nuevo, va a llegar a la condición, nos va a imprimir el grupo ya está lleno, ya no hay más posiciones y el continuo lo que va a hacer es mostrarnos o regresarnos al menú para elegir otra opción. ¿Qué otra opción nos queda? Pues mostrar. Estarlos mostrando porque ya el grupo está lleno y no podemos capturar más. ¿Va? Caso 2. El caso 2 es únicamente invocar el mostrar. Entonces, la función mostrar alumnos, le enviamos el grupo que queremos mostrar y nuestro contador de alumnos. ¿Cuántos alumnos hay para que el for sepa hasta dónde detenerse? Hasta ahí, compílenlo, capturen alumnos, muéstrenlos. Si quieren, pues sí, capturen 10 alumnos e intenten capturar el 11º alumno para ver si les muestra esa condición. Si hay algún error o quieren algún código, me dicen. Yo lo voy a compilar para ver si no aparece ahí algún error. Y ejercicio 3. Capturar. Aquí vimos que ya se saltó en mi caso, el nombre se lo saltó. No sé si ya veamos esta parte. Cancelo el código y vamos a ponerle, creo que, déjenme ver, aquí un espacio. A ver si eso lo soluciona. Capturar un espacio y después lo que tenemos que leer hasta el diagonal N. Compilo de nuevo, capturar alumno y ahí está, ¿no? Ya se detiene, ya nos salta el nombre. Voy a ponerle para capturar rápido. Ya tengo 2 alumnos y les doy mostrar. Ahí están esos 2 alumnos. Voy a capturar 10. Ya está, ya capturé 10 y me dice el grupo ya está lleno. Y el continuo hace que se regrese otra vez al inicio del ciclo y me muestre el menú. Si le doy mostrar, pues me va a mostrar esos 10 alumnos. Puse ahí los datos simples, ¿no? Nomás para validar. Ya salí, pruébenlo. Si hay errores o algo me dicen y ya les ayudo. Sí, porque en mostrar, te fijas, no se alcanza a ver. Le agregamos esta parte al inicio. Alumno, grupo y contador. Tú tienes el contador. Antes te falta toda esta parte. ¿Sí?
Se agrega a ver. Como que no se detiene. Ya queda ciclado. Ajá, se recicló. Ahorita lo bajé a 3, como para hacerlo todo. A ver. ¿Lo tengo 3? A ver, para ver dónde a lo mejor es el momento de leer. Córrelo. Ok. A lo mejor te equivocaste. Sí. Gracias. Más dudas, preguntas. Va, lo que vamos a hacer es mostrar ahora como en un formato tabla. Es decir, que tengamos como los encabezados, que nos imprima la posición en el arreglo, luego viene el nombre, código, acento y el promedio al final, ¿no? Sale aquí como una división. Aquí la posición 0 está Pérez, el código 1, 2, 3, 4 y el promedio 98.2. Luego otro alumno aquí, información, y así de manera como horizontal. ¿Sí? Entonces no es tan complicado, pero vamos a ver otras cosas que puede hacer el printf. Es decir, vamos a crear el encabezado y con un for vamos a ir sacando, así como lo hicimos en el mostrar, pero con un printf con formato, para que imprima todo en una sola línea. Y lo que le vamos a decir al printf es que, por ejemplo, para la posición, aquí tenemos pues 3 letras, que siempre nos imprima espacio para 3 letras. En el nombre, no sé, que nos imprima siempre información para 20 letras. Entonces siempre va a estar como estructurado como por columnas, por así decirlo. Siempre va a estar el mismo espacio. Entonces queremos otra función que se llame mostrar-tabla, para que sea diferente a la que ya tenemos de mostrar. Entonces, siguiendo la misma estructura, mostrar lo podemos duplicar con Alt-Shift, la tecla hacia abajo. ¿Qué dupliqué? No me coloqué acá arriba. Y se va a llamar mostrar-tabla y va a recibir lo mismo, el grupo que queremos imprimir y la cantidad de alumnos que hay. Y para ir probando, queremos la opción 3 en el menú. Entonces, puts, opción 3.
mostrar tabla. Y creamos el caso 3. Que va a invocar mostrar tabla, donde le enviamos el grupo y el contador de alumnos y nada más. Y ya después del main pasamos a implementar mostrar tabla. Y lo vamos a hacer por partes. Primero hacemos lo del header para que vean cómo sería el formato del printf. Entonces, después de todo lo que tenemos, creemos ese mostrar _tabla, que recibe un arreglo de la estructura alumno, que le pusimos de nombre grupo, y recibe el contador, que nos indica la cantidad de alumnos que hay dentro de ese grupo. Y creemos ese printf. Entonces, quiero que me imprima o me deje reservado 3 espacios para imprimir un string. Después, otro espacio con 20 espacios para imprimir otro string, que será para el título nombre. Después, sigue el código. El código va a ser, en este caso, voy a poner 10 espacios, otro string. ¿Y este string a qué me refiero? Al título. Estos son los títulos que vamos a utilizar. Son strings, son claves de caracteres. Y por último está la palabra promedio, que es otro string. Entonces, para imprimir el promedio voy a tener también ponerle 10. Y un punto de línea. ¿Y qué va a ir en cada uno? Pues este va a ser post, que hace referencia a la posición del arreglo. La cadena nombre. La cadena código. Y por último la cadena promedio. Entonces ahí está un poco la idea, ¿no? Si lo imprimimos, post, nombre, código. Pero si ven, yo le dije que quería para este primer string que hace referencia a post, 3 espacios. Sí están los 3 espacios, pero en el nombre son 20, pero los espacios los está poniendo como al inicio. Es decir, por default tiene una justificación a la derecha. Entonces, con un menos, le cambiamos esa justificación para que sea a la izquierda. Entonces, sería menos 3, menos 20, menos 3, menos 20, menos 10 y menos 10, o guión. Eso significa, si lo vuelvo a correr, compilo, opción 3, ya se recorrió, ya no hay un espacio en nombre. Fíjense, antes aquí estaba un espacio y aquí estaba el nombre. Entonces aquí se va a imprimir la posición, el nombre, el código y el promedio. ¿Okay? Entonces, para que vean que si se imprime diferente con ese guión, aquí es como estaba antes, sin los guiones. Fijan los espacios, los dejó antes. Ya con el menos los deja después, los espacios. Es decir, 20 espacios para el nombre. Nombre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Entonces, imprime las 6 letras y deja 14 espacios. Siempre, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es nuestro encabezado. Vamos creando un divisor. Es decir, una n cantidad de guiones. No sé cuántos, pero eso lo vamos a probar ahorita ahí imprimiendo, compilando y mostrando.
Ahí está. Me faltaron un par de iones, entonces yo creo unos 10 para que alcance a caber esa división. Está algo así. Entonces, después de esa división va a ir la información de cada alumno. ¿Sí? Entonces, esas dos líneas representan mi header de la tabla, mi encabezado de la tabla. Entonces, con un for, que va a iterar igual que el otro hasta el contador de alumnos, vamos a imprimir en una sola fila, utilizando este formato, la información de un alumno que está en esa posición, ¿no? Entonces, con un printf, vamos a imprimir -3, va a imprimir un entero, que es la posición, que es lo que vale i. Entonces, para que nos imprima como está ahí el 0, y después seguiría el nombre. Entonces, después imprime 20 espacios, un string, donde está guardado el nombre. Después vas a imprimir, le pusimos 10 espacios para el código, que es un entero. Por último, imprime también en 10 espacios el promedio, que es un flotante. Entonces, 10.1 significa 10 espacios y el punto 1 es cuántos decimales quiero del flotante. Al final, va a imprimir esa información del alumno y vamos a hacer un salto de línea. ¿De dónde vamos a obtener este entero, este string, este entero y este flotante? Este entero es el valor de i, que es la posición. Entonces, el primer parámetro que le enviamos después de la coma es i. El segundo, que es el menos 20s, un string con 20 espacios, va a ser el nombre. Entonces, grupo, posición i, el nombre. El grupo, posición i, nombre. Después, 10 espacios para el código. De nuevo, grupo, posición i, el código. Y por último, del grupo, en su posición i, sacamos el promedio. Y al final, el punto y coma. Le voy a dar Enter para que lo alcancen a ver. Igual se lo pueden dejar una sola línea. Ya yo lo dejé como en 2 líneas. Entonces, en primer parte está como el formato. En segundo, de dónde va a sacar la información. Hasta ahí pueden correrlo, capturen uno y vean cómo les va imprimiendo la tabla. Yo lo voy a hacer para mostrarles o ver que no haya ningún error. Está algo así, debería mostrar la tabla. Por cada fila, un alumno capturado. Pruébenlo.
¿Dudas, preguntas? Vamos creando un archivo que se llame respaldar. Vamos a ver cómo guardar la información en un archivo de manera simple para crear un respaldo del grupo de alumnos y después integrarlo a este ejercicio 3 para respaldar esa información de los alumnos. Entonces creen este archivo que se llame respaldar para que vean cómo es sencillo respaldar o crear un archivo en C, y ya que lo veamos lo integramos acá, respaldar.c, y creemos la estructura, ¿no?, para hacer la prueba en este archivo. Vamos creando la estructura alumno. Poner aquí ya 20 caracteres. Código. Inicialicemos un alumno. Lo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces eso lo que vamos a hacer es ese alumno guardarlo en un archivo que tiene un formato que se llama CSV, donde cada atributo de nuestra información está separada por comas. Entonces va a estar, este archivo es un archivo de texto que lo podemos abrir con el bloc de notas, donde el primer campo va a ser para el nombre, va a haber una coma, luego el código, una coma, y por último el promedio. Entonces, por cada fila de ese archivo, tentativamente estaríamos borrando la información al alumno. Ese archivo, que tiene extensión CSV, que es como el formato, también lo podemos abrir en Excel, y nos va a mostrar una tabla donde cada fila va a representar o estaría la información de cada alumno. ¿Okay? ¿Cómo creamos un archivo? Tenemos que definir, ya existe como la estructura o el tipo de data file en C, y este se define de esta siguiente manera. Entonces, y ahorita les explico qué es cada cosa. ¿Okay? El que realmente crea el archivo
es la función fopen. La F es de file, de fichero, de archivo, lo vemos ya como una traducción, y el primer parámetro de fopen es el nombre del archivo que vamos a crear. La W significa que va a ser de escritura, es decir, vamos a crear información en este archivo. Si el archivo ya existiese, alumnos.csv con 10 alumnos, por así decirlo, W lo que va a hacer es, si existe, lo va a suprimir. Es decir, elimina como el anterior y empieza desde cero. ¿Okay? Hay otros, ¿cómo les llamamos? Modificadores para que si existe el archivo, lo siga agregando al final. Pero eso no lo vamos a abarcar en esta parte. Siempre que escribamos, lo va a suprimir. ¿Va? Esto es lo que va a hacer la W. ¿Qué es este archivo? Este archivo es un puntero. ¿Qué es un puntero? Una variable que guarda una dirección de memoria. Si recuerdan, hace rato les dije el ampersand lo que hace es regresarnos una dirección de memoria. ¿Quién puede guardar direcciones de memoria en C? Un puntero. Entonces lo que hace, o lo que tentativamente haría archivo es guardar un enlace hacia ese archivo que está en el disco. Esa dirección de memoria, un operativo sabe que ahí es para vaciar la información. ¿Okay? Entonces, antes de vaciar información, tenemos que asegurarnos que el archivo tenga una dirección de memoria. Si tiene una dirección de memoria nula, es decir, no fue posible crear el archivo, pues no podemos vaciar información. Entonces, si el archivo, que es un puntero, está apuntando a nulo, quiere decir que es una dirección de memoria no válida, vamos a imprimir error al crear el archivo. Y vamos a terminar la función, porque no podemos crear, no se pudo crear el archivo y por ende no podemos escribir información en él. ¿Qué puede pasar cuando no se puede abrir el archivo? Cuando el fopen nos regresa una dirección de memoria nula, que queramos guardar el archivo en una dirección o en una carpeta protegida del sistema, es decir, en System32 o en este tipo de carpetas protegidas por el sistema. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que ya no tengamos espacio en el disco para crear el archivo. Entonces, como ya no hay espacio, el sistema operativo nos regresa nulo porque no puede crear el archivo. Igual pueden haber otras cosas, otras condiciones que se presten a que no sea nulo, pero los más comunes son esas dos, que queramos guardar el archivo en una carpeta donde no tenemos los permisos para escribir, que son las protegidas por el sistema, o que no tengamos espacio en el disco, o en la USB donde lo queremos guardar. Si no es el caso, quiere decir que el sistema operativo sí le asignó una dirección de memoria, es decir, un puntero válido para escribir información. Entonces, ¿cómo vamos a escribir información? Con printf. Entonces, el printf que ya conocemos, nada más que al inicio, la F para que este printf, en vez de imprimirlo en pantalla, lo guarde en el archivo. ¿Dónde? Pues en el archivo que acabamos de abrir. Entonces, ahí va a lanzar el flujo de información que el printf ya sabemos muestra en la consola. Ahora lo va a vaciar en ese archivo. ¿Qué vamos a vaciar? Pues vamos a vaciar un string, que es el nombre. Después va a haber una coma. Después va a vaciar un entero. Y por último va a vaciar un flotante. Y al final de toda esa información va a agregar un diagonal, un salto de línea. ¿De dónde va a obtener esa información? Pues del alumno, del nombre del alumno, del código del alumno y del promedio del alumno. Entonces, en vez de imprimirlo en pantalla, lo estamos imprimiendo en el archivo, por así decirlo, ¿no? Como ya no vamos a escribir más información, tenemos que cerrar el archivo con fclose. El archivo que previamente acabamos de abrir para escritura, para guardar información. Esto es lo que hace, le dice el sistema operativo, ¿sabes qué? Ya no voy a escribir en el disco, ya libera ese puntero o esa dirección de memoria donde tú me diste para que yo pudiera guardar información en el archivo.
Entonces, si lo corren, debe de crearles el archivo alumno y al abrirlo va a estar la información del alumno que metimos ahí. ¿Va? Lo voy a correr. Si están en Visual, pueden abrir el explorador y desde ahí GCC, recuperar, respaldar. Vamos a ver que va a crear el archivo. Respaldar. Ya está. Alumnos.csv. ¿Okay? Lo voy a abrir. Ya está la información del alumno. Si ven, pues aquí me falta ponerle el formato. Lo voy a modificar para que nomás guarde un dígito. Entonces es .1 le ponemos, ¿no? Voy a recompilarlo. Lo vuelvo a correr para que vuelva a crear el archivo y ya debería de imprimir nada más un solo dígito. Si repito esa línea para que vean que podemos agregar más, este mismo printf 3 veces para que se escriba 3 veces el mismo alumno, lo compilo, respaldar y ya debería estar ese alumno 3 veces. Prueben el respaldar y ahorita lo integramos en el ejercicio 3 para que la opción 4 sea respaldar la información de los alumnos que tenemos en ese arreglo, en ese grupo. Si tienen dudas o preguntas me dicen. No, pero ¿cómo te llamas? Villarroel Durán. Ah, te pongo Villarroel. Villarroel, sí. Porque no estás, te fijas aquí, no está respaldar terceros. ¿Dónde lo compilaste? Está el respaldar por el punto C, no el punto S. ¿Pero quieres compilar? No, ahí te lo abrió el código. Ciérralo. O déjale como quieras. Ciérralo. Y compílalo así. Nombre y uno y ya. Respaldar.exe. Ese es así como está, así está. Respaldar. Tiene esa mayúscula. No sé si había espacio. Espacio. Te falta todavía lo demás. O y a respaldar. Esto va a salir.
Vamos haciendo ese guardar en el ejercicio 3, que es donde tenemos capturar, mostrar alumnos y mostrar tabla. Entonces sigamos la misma dinámica en la que hicimos la tabla. Entonces void guardar alumnos. Va a recibir el grupo de alumnos, que es un arreglo de la estructura grupo, de la estructura alumno, perdón, y va a recibir la cantidad de alumnos que tiene ese grupo. ¿Sí? Es como si fuera un mostrar. Entonces, en vez del mostrar en pantalla, lo vamos a hacer como mostrar en el archivo, guardar en el archivo la información, ¿no? Definimos la función, guardar-alumnos, creamos la opción 4, que sería guardar alumnos. Una vez integrada la opción 4 en el menú, hacemos el caso 4. El caso 4 se va a llamar, o va a mandar llamar, guardar alumnos, donde le mandamos el grupo que queremos guardar y la cantidad de alumnos que hay en ese grupo, que es el contador. Y únicamente va a hacer eso y le ponemos el break. Implementamos guardar-alumnos al final de todo. Void guardar alumnos, recibe el grupo de alumnos, que es un arreglo de la estructura alumno, y recibe el contador de alumnos. ¿Qué hicimos? Creamos un archivo. Entonces, el archivo se va a llamar alumnos.csv y lo vamos a abrir para escribir. ¿Qué significa csv? Es coma, separate, values. Los valores separados por comas. Es el formato del archivo. Entonces, fopen lo que va a hacer es intentar crear ese archivo. Vimos que tenemos que verificar si el archivo, su dirección de memoria es nula, quiere decir que hubo un error. Imprimimos error al crear el archivo y terminamos la función. Ese return que no retorna nada sería hasta ahí, corre la función, ya no sigas más. En caso de que sí se pudiera abrir el archivo, o si podemos vaciar la información. Entonces, con un for, vamos a ir leyendo la información de cada alumno. Y la vamos a ir guardando en el archivo con fprintf. Entonces, fprintf va a guardar la información en el archivo con el formato que ya utilizamos. Vas a guardar el nombre, después escribe una coma, después un entero que es para el código y después un flotante con un decimal para el promedio y al final un salto de línea. ¿De dónde vamos a obtener esto? Del grupo, en la posición in, en el nombre, después el código, voy a dar enter para que lo alcancen a ver y por último el promedio.
Entonces ese for, en vez de irlos mostrando, los va a ir guardando línea por línea en el archivo de texto. Ya que termina, como ya no vamos a seguir guardando información, hay que cerrar el archivo. Y hasta ahí lo pueden probar. Creen sus alumnos, muéstrenlos y verifiquen que les crea el respaldo de sus alumnos. En probarlo, si no hay un error, es el ejercicio 3. Ya está, ¿no? Dudas, preguntas.
porque guardar alumnos, aquí no va al punto como ahí, se da implementación y se abre la llave. Puedo recordar En el primer ejemplo, ¿dónde guardaste tu código? Porque va a estar aquí, ¿no? Abre tu carpeta, que es desktop, proyecto 1, métete ahí. No, desde el explorador para que sea más. Ajá. De archivos. Ahí estás, ¿no? Vete al output, ahí debería estar. Ábrelo. Haz tu primero. O ese, jálalo y ábrelo en viso. Es que está el SSV. Está, no sé, es que cuando. Nomás que aquí te está guardando. ¿Cómo lo estás guardando? En la espalda. Aquí ya solamente está guardando para que te falta ponerle el arreglo, para que sea 20. ¿Ya lo corriste? Un tiroteo en unas mezquitas, creo que se llamaba. A ver si abre el CSV. Y era un disco. Y se manifiesta ese discurso de odio del pueblo. ¿El poco de 2020 para acá? No, esta tumbada con código. Sí. Esta llave va hasta el final. No, elimínala y ponla al final del for. Pero antes del for, o antes de cerrar la llave, te falta cerrar el archivo. Entonces tienes esta parte y ya. ¿Sí guarda? Sí. Varios avisos. Este que estamos viendo aquí es el último tema del plan de estudios. Ya lo que viene va a ser puro repasar lo que hemos visto con ejercicios. La fecha del departamental, ya hay una fecha, es el 8 de mayo, jueves 8 de mayo a la 1 de la tarde. Entonces, si trabajan y no pueden en ese día, pues van a tener que pedir permiso. ¿Okay? La dinámica aún no sé cómo va a ser, pero ese día es la fecha. Se supone que es presencial y lo más seguro, de acuerdo a mi experiencia cuando yo era alumno y hacían los departamentales, era que publicaban listas y te buscabas y decía en qué aula te iba a tocar implementar el departamental. Entonces puede ser que sea en las aulas, que sea, yo creo, una plataforma digital, o puede ser más anticuado, que sea con hojita, una hoja donde vengan preguntas de lo que hemos visto de programación. El departamental abarca hasta funciones, que es lo que vimos la semana pasada. ¿Okay? El examen parcial de nuestra clase va a abarcar hasta esta parte, hasta estructuras. Entonces, para el departamental es desde lo que vimos al inicio, los tipos de datos, cómo capturar, las condiciones, los ciclos y las funciones. Lo que vimos la semana pasada. Hasta ahí va a venir el departamental. Todavía no sé cómo es el departamental, apenas esta semana nos informaron la fecha que es, pero nos pidieron como reactivos para proponer para que aparezcan en el examen. Entonces, lo más seguro es que ya regresando de vacaciones tenga yo una idea de cómo más o menos es el examen. No sé si sea totalmente teórico y práctico, donde venga cuestiones de teoría, o venga que
si te ponen un código, ¿cuál es el resultado de esto? No sé cómo vaya a ser, ¿no? No sé. O si de plano tengan que codificar, que a mí no se me hace como algo chido que ustedes que están programando en papel, pues eso pues ya no, teniendo computadoras, pues, ¿no? Pero pues así a veces son las ocurrencias de las personas encargadas de la academia, ¿no? Entonces esperemos que no sea algo así. Ya regresando de vacaciones, les digo más a detalle si es que me dan información de cómo va a ser. Lo más seguro es que la siguiente semana no haya clase, porque un día antes del sábado, lo que hacen es clausurar los salones. Si ven ahí hay una etiqueta, no sé si se alcanza a ver, residuos de etiqueta, cierran los salones y les ponen una etiqueta para que cuando regresen y si está violada la etiqueta, pues es que se metieron a robar o algo así, ¿no? Entonces, desde el viernes a la tarde ya empiezan a cerrar todos los salones. Entonces, no va a haber clase y lo que voy a hacer es publicarles ejercicios para empezar a practicar y tentativamente les publicaría el proyecto como por si quieren aventajarlo en vacaciones, ¿no? El proyecto se entregaría casi al final del semestre. Pero pues son 2 semanas de vacaciones y regresaríamos hasta a finales de abril y casi es mayo, ¿no? Entonces nos veríamos hasta, según yo, hasta el 3 de mayo, según el calendario, ¿no? Porque las vacaciones de Semana Santa están al final del mes de abril, ¿no? Entonces, si nos veríamos hasta ese día, que sería ese sábado, sería una clase antes del departamental, porque el departamental es el jueves 8. Entonces ese día nos vemos aquí, practicamos. Si ya tengo cómo va a ser los reactivos, practicamos con esa para que no sea una sorpresa el departamental, ¿no? Después del departamental, hacemos el examen parcial, ¿ok? Ya yo les aviso regresando de vacaciones y lo hacemos el sábado 10, que va a ser pues el Día de las Madres y tentativamente hacerlo en línea como lo hicimos el pasado. Un examen teórico y un examen práctico. Ya después del 10 se entregaría el proyecto y ya sería como o ya lo último, por así decirlo. Entonces regresaríamos de vacaciones simplemente como para practicar, hacer departamentales, hacer el parciales y el proyecto final. ¿Va? ¿Dudas o preguntas con respecto de esto? ¿Cuál va a ser la actividad de esto? Van a ser lo que hicimos con alumnos, el grupo de alumnos, pero van a ser lo que ustedes quieran guardar o respaldar o capturar, libros, películas, canciones, lo que ustedes quieran, que tenga al menos 3 atributos variados, un arreglo de caracteres, un entero y un flotante. Y van a ser los mismos métodos y el mismo menú, capturar, mostrar tabla y respaldar la información. Y hay que crear el reporte de si crean una librería, que se muestren los libros, mi CSV, que abran el archivo, ya ven que aquí se muestra en visual el CSV, captura de esa información respaldada. Y obviamente al final pues va todo el código. ¿Va? ¿Dudas, preguntas? ¿Va? Entonces yo les confirmo la siguiente semana de si va a estar cerrado aquí, que es lo más probable. Les digo un día antes, ¿saben qué? Pues les voy a publicar esto y nos vemos hasta. Que quedamos el 3 de mayo, ¿no? Entonces nombro lista y